poder hacer las guías electrónicas, que todo esto va de la mano, aunque pareciera que no, pero todo va de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, entonces seguimos con la siguiente charla, que es sobre parámetros para la selección de toros reproductores, a cargo del compañero Johnny Núñez. Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo a hablarles sobre el uso de las diferencias esperadas de la progenie o DEPS, que es lo que generamos dentro del programa de mejoramiento genético, cómo utilizarlo para seleccionar los reproductores. Bueno, primero la temática que vamos a abordar. Vamos a hablar un poco de conceptos básicos, qué son estos DEPS, el uso, y después hablaremos un poco de las tendencias genéticas a nivel nacional, cómo nos encontramos en el hato de Brahman, que es lo que evaluamos en el programa. Primero, conceptos. Vamos a ver qué es el genotipo. El genotipo serían los genes, el gen o los genes encargados para expresar una característica o rasgo en particular en un animal. Es decir, todo lo que se encuentra codificado dentro del ADN del propio animal. Mientras que el fenotipo sería lo que observamos o lo que podemos medir del animal. Por ejemplo, si un animal está delgado, está flaco o cuánto ha pesado a determinada edad, eso sería el fenotipo. Entonces, algunas diferencias. Pues tenemos que el genotipo es un carácter fijo, ya que al estar escrito directamente en el material genético del animal, esto no va a variar, está determinado desde el momento en que se gestó. Mientras que el fenotipo está determinado por el genotipo, por este código genético y el ambiente donde el animal se va a desarrollar. Entonces tenemos que el genotipo se va a mantener constante durante toda la vida del animal, ya que el ADN no va a cambiar, mientras que el fenotipo sí, ya que va a depender de características como por ejemplo eh, el estrés térmico que pueda sufrir el animal, si el animal está siendo alimentado únicamente por pastoreo, si está suplementado, etc. Por lo cual el genotipo podría ser un indicador confiable como parámetro de selección, perdón, mientras que el fenotipo no tanto, ya que además del genotipo tenemos el entorno donde este animal se desarrolló. Entonces, bueno, ya pasamos a la finca. ¿Cuál es el objetivo final de las ganaderías? Pues al final lo que nos interesa es generar recursos económicos. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Pues mediante el incremento de la productividad de los animales, lo cual se va a reflejar en un incremento en la rentabilidad, y esto lo podemos conseguir mediante la determinación de los animales genéticamente superiores, ya que estos animales van a tener mejores respuestas a la alimentación, al manejo, etc. En resumen, buscamos que los animales sean genéticamente superiores para ir incrementando la productividad de nuestro sistema. Entonces, ¿cómo podemos mejorar este potencial genético? Pues lo podemos mejorar mediante dos pasos principales. Primero, vamos a identificar cuáles son estos animales genéticamente superiores en función a las características de mayor interés económico, por ejemplo, ganancia de peso, el peso al destete, etc. Y después, una vez identificamos estos animales, lo que buscamos es reproducirlos la mayor cantidad de veces posible. Ahora bien, ¿cómo los vamos a identificar? ¿Cómo identificamos estos animales genéticamente superiores? Pues en el campo se hace de diversas formas. Por ejemplo, a ojo, el animal más bonito es el que se va a seleccionar. También otros lo hacen por el pedigrí, el hijo de aquellos buenos animales, aquellos animales con renombre, con premios, son los que van a seleccionar como reproductores. Otros utilizan los registros productivos. Los mejores animales, los que han tenido los mejores rendimientos en la finca, esos se van a utilizar como reproductores. Pues bien, ¿hay confianza en este tipo de selecciones? Pues ya les adelanto yo que no tanto. Algunas tendrán más confianza que otras. Por ejemplo, los ojos. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Un pato o un conejo? Un pato. Bueno, si lo vemos de aquí para allá, es un pato. Si lo vemos del otro lado, puede ser un conejo. Aquí, el gato sube o baja. Baja. Bueno, aquellos con mayor conocimiento en arquitectura podrán ver ahí las escaleras, cómo están construidas, si el gato va para arriba, hacia abajo. Pero hay que observar con detalle. Y aquí, ellos van o vienen. Vienen. Otros dirán que van. Hay que observar con mucho cuidado. Sí, hay que observar los detalles. Exactamente lo mismo sucede con los animales.
Los ojos nos engañan. No necesariamente los animales más bonitos son los que van a tener la mejor genética. Ahora, ¿qué hay de la selección de pedigrí? Pues si bien sabemos que cada animal hereda el 50% de los genes de su padre y el otro 50% de la madre. Pues bien, ahí tenemos un componente de un poco más de seguridad. Podemos elegir al mejor toro y a la mejor vaca. Pero ¿qué pasa con esto? Sabemos que los animales que salgan de ahí, los hermanos completos, no van a ser iguales todos. ¿Y esto por qué sucede? Porque este 50% que sería de ambas partes no siempre va a ser el mismo. No necesariamente tampoco van a ser los mejores genes los que se hereden siempre. Por lo tanto, ahí tenemos un componente azaroso que no nos va a impedir, que nos va a impedir seleccionar con total confianza. Bueno, ¿qué hay de los registros productivos? Como ya lo mencioné anteriormente cuando mencioné sobre el fenotipo, esto que estamos midiendo los animales, estos rendimientos van a depender mucho del entorno, dónde el animal se desarrolla, cómo lo manejen, cuál va a ser el tipo de alimentación que tenga este animal, el manejo sanitario que lleve, etcétera. Con lo cual, bueno, es conveniente conocer cuánto de esto que estamos midiendo es genético y cuánto se debe al entorno para poder hacer la selección. Este es un ejemplo que me gusta mucho mostrar. Si tuvieran que elegir un animal, decidir cuál es el que tiene la mejor genética, ¿cuál elegirían? Este, ¿verdad? Probablemente. Pero ya les adelanto que no necesariamente es así. Puede que este animal sea genéticamente igual o inclusive superior que este. Sin embargo, no se le ofrecieron las mejores condiciones para poder expresar ese potencial genético. Ahora bien, ¿qué tan importantes son estos factores no genéticos? Ahora les traigo un ejemplo ya real de la evaluación genética del año pasado. De 7.746 animales que se evaluaron para la característica del peso de los 550 días, tenemos la categoría suplementado y la categoría de los animales al pastoreo. Dentro de los suplementados obtuvimos un promedio de 365 kilos a los 550 días, mientras que los animales en pastoreo obtuvieron un promedio de 291 kilos, lo cual nos da 74 kilos dados exclusivamente por la alimentación. Ahora pasamos a los machos. De 2.770 machos evaluados a nivel nacional, nuevamente para la misma categoría y característica. Solo que para la circunferencia escrotal, a estos 550 días, obtuvimos un promedio de 26,38 centímetros. Mientras que para los animales en pastoreo, obtuvimos un promedio de 23,88 centímetros, lo cual nos da 2,5 centímetros exclusivamente por la alimentación. Y esto es muy importante a la hora de seleccionar un macho reproductor, porque por ejemplo, estos animales cuando llegan a los 2 años tienen que alcanzar una circunferencia escrotal de 32 centímetros para poder proseguir con los análisis andrológicos. Y si no los obtienen, pues no es un animal que entre dentro de esta categoría. Entonces, en resumen, nos interesa que los progenitores hereden la mejor genética a sus crías. Y debemos recordar que no todo lo que se hereda, no todo lo que vemos va a estar dado por la genética. Por lo cual debemos hacer uso de la información. Ya vamos a ver qué tipo de información tenemos que utilizar, que nos va a dar mayor confianza. Bueno, ahora pasamos a las diferencias esperadas de la progenie o los DEPs. ¿Qué es esto? Pues los DEPs son una herramienta numérica que utilizamos dentro de la genética animal para predecir cuánto de lo que estamos viendo se va a heredar a la siguiente generación. Y esto está compuesto por grandes bases de datos, por mucha información, las cuales utilizamos bases fenotípicas, o sea, múltiples mediciones que se le hacen a los animales, pesajes, circunferencia escrotal a lo largo de la vida, desde el destete hasta los 2 años, es el periodo de evaluación. Y además utilizamos el registro genealógico, pedigrí, con lo cual podemos hacer un match entre lo que estamos midiendo y la genealogía de los animales. Y así podemos identificar cuánto de lo que vemos se debe al ambiente y cuánto a las relaciones de parentesco, o sea, la genética. Entonces, ¿cómo los interpretamos? Pues bien, podemos utilizar clasificaciones ordinarias, como notas de 0 a 100, como en el colegio. Por ejemplo, un grupo que tuvo un promedio de 70. Un individuo que sacó un 90 se puede interpretar como un más 20 respecto al promedio. Mientras que otro que se haya sacado un 50 lo podemos ver como un menos 20 respecto al promedio. Ya se me perdió. Bueno, en las evaluaciones genéticas nosotros utilizamos como promedio algo que llamamos año base,
que son las mediciones de los animales que se vieron en el 2010. Entonces, todos aquellos animales con DEPs positivos van a ser animales que tengan un puntaje por encima de estos animales del año base, y aquellos negativos van a ser los que estén por debajo. ¿Qué características evaluamos dentro del programa de mejoramiento genético? Vemos el peso al nacimiento, vemos el peso al destete. Dentro del peso al destete se desglosan otras características. Sería el efecto directo, que serían los genes responsables del peso al nacimiento de estos animales, y el efecto de leche, que son los kilogramos dados por la producción de leche de la madre, y el efecto materno total, que sería una suma de estos dos efectos. Después vemos el peso al año, la circunferencia escrotal al año, el peso a los 18 meses, la circunferencia escrotal a la misma edad, el peso a los 2 años y la circunferencia escrotal a los 2 años. Estas son las características que evaluamos dentro del Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento Genético. Después, ¿cómo vamos a identificar al mejor animal? Para esto utilizamos algo que llamamos mérito genético total, el cual engloba todas estas características, les da un peso ponderado y se les otorga un puntaje, con el cual podríamos identificar cuáles son los animales que tengan la mejor genética. Podemos rankear en base al mérito genético total. ¿Y qué tan precisos son estos análisis? Pues va a depender de la cantidad de datos que tengamos. Mientras más datos recopilemos, más mayor va a ser la exactitud de estas mediciones, de estos DEPs. Actualmente rondamos una precisión del 60%. Cada año ingresan aproximadamente 1000 animales dentro del programa, con lo cual esperamos que la precisión vaya incrementando poco a poco. Ahora, vamos al uso de los DEPs. ¿Cómo se utilizan? Pues bien, vemos que existe este mérito genético total, pero eso solamente es para rankear los animales. En la práctica lo que buscamos son las características en específico. Por ejemplo, podemos determinar en nuestro hato cuál es la característica más débil. Por ejemplo, el peso al destete. Identificamos que tenemos animales bajos de peso al destete, con lo cual vamos a tomar estos sumarios, estos DEPs, y vamos a identificar machos que tengan un mayor puntaje para el peso al destete, con lo cual iríamos mejorando nuestro hato con el paso de las generaciones. La idea es ir identificando cuáles son nuestras debilidades para irlas mejorando poco a poco, ya que no es factible tomar todo el hato y cambiarlo. Eso no es rentable en la práctica. Bueno, pues ¿cómo se observan estas evaluaciones? Lo que los ganaderos ven es esto, un Excel, donde viene la información del animal, el registro, sexo, cuándo nació, quiénes son sus padres, y posteriormente vienen los DEPs, el peso al nacimiento con su exactitud, y aquí podemos ver todos los demás, peso al destete, exactitud, el DEP de leche, exactitud. Sí. Y bueno, todos los demás, así 550 días, 730 días, etc. Y al final vemos el mérito genético total. Entonces, en el ejemplo que les mencionaba anteriormente, que yo quiero cambiar o mejorar mi peso al destete. Entonces yo me vengo dentro de esta lista y busco cuál es el que tenga el mayor puntaje para esta característica. Entonces, si ven los números, que me imagino que no, están muy pequeños, pero ya se los puedo mencionar. Tenemos al 338 sobre 1 y al 520 sobre 1. Vamos hacia el DEP del peso al destete, que sería este DEP 205 días. Vemos que este tiene un puntaje, el primero, el 338, tiene un puntaje de 5,317 y el 520 sobre 1 tiene un puntaje de 5,592. Estos son 5,3 kilos por encima de estos animales del año base. Entonces, bueno, el que tiene mayor puntaje para este caso sería el segundo. Entonces yo elegiría a este toro por encima de los demás para ir mejorando esta característica en específico. Creo que si vemos el mérito genético total, inclusive este es el que tiene el mayor puntaje. Sí, está por encima, inclusive el primero. Después, además de estos DEPs, también tenemos los percentiles. Los percentiles los podemos interpretar como un porcentaje de superioridad. Por ejemplo, si mi ganado se encuentra en el percentil 95, quiere decir que se encuentra en el percentil 5, perdón, quiere decir que se encuentra dentro del 95% de los animales a nivel nacional.
Mientras que si nos encontramos en el percentil 1, vamos a saber que estamos en el percentil. Y hacia atrás. Mientras que si nos encontramos en el percentil 99, vamos a estar dentro del 1% de superioridad a nivel nacional. En la práctica lo que buscamos es estar por encima del percentil 60, que es cuando todos los DEPs empiezan a ser positivos. Bueno, hasta aquí preguntas. No, entonces continuamos. Vamos a ver las tendencias genéticas a nivel nacional. ¿Cómo se encuentra el ganado Brahma que estamos evaluando? Bueno, aquí tenemos el peso al nacimiento. Vemos que cuando arrancó el programa por allá en el 2001 nos encontramos bastante negativos. Y a partir de ahí empezamos a tener un claro ascenso. Y a partir del 2012 es cuando empezamos a tener DEPs positivos. Y de ahí en adelante pues seguimos al ascenso con sus altibajos. Y aquí podemos obtener datos también de estas gráficas. Podemos ver que tenemos, a partir de esta ecuación de regresión lineal, podemos ver un incremento anual promedio de 81 gramos para el peso del nacimiento, teniendo un incremento acumulado en los últimos 20 años de 162 gramos. Quiere decir que en la actualidad nuestros animales están naciendo 81 gramos más pesados cada año. Tenemos 162 gramos más que hace 20 años al nacimiento. Vemos el peso del destete, también lo vemos en ascenso. Igual a partir del 2009 comienzan a ser positivos. ¿Sí? Con base a otras genéticas del Brahman, ¿hasta dónde cree que usted pueda llegar con mejorando el peso de nacimiento? El peso de nacimiento, pues mejorando hasta el punto en el que ya se empiecen a observar problemas al parto, porque tampoco es ideal tener animales muy pesados al nacimiento. Ok, por eso, internacionalmente, fuera de Costa Rica, porque estos son datos nuestros. Son datos nuestros. ¿Qué es lo que se ha alcanzado? Ese era más o menos por ahí va la cosa. ¿Qué es lo que buscamos alcanzar? Pues seguir en ascenso. Nuestra meta es seguir en ascenso. Bueno, principalmente que se utilicen estos datos, porque la idea es producir esta información para que la utilicen, porque normalmente se hacen selección, como lo mencioné anteriormente, a ojo, por registros, por pedigrí. Nuestra meta principal es que se haga uso de esta información para ir en ascenso. Más allá del objetivo fenotípico, genotípico como tal, es el uso de la información, hacerlo habitual, para que sí, posteriormente ir poniendo metas. Bueno, vemos el peso del destete. Tenemos un incremento promedio anual de 141,5 gramos y en acumulado tenemos 2,83 kilos. Para el peso al año, podemos ver el ascenso también. Igual vemos que la mayoría de los DEPs se encuentran en ascenso en un intervalo entre el 2003 hasta el 2012, algunos. Sí. Tenemos aquí un incremento de 57,5 gramos para el peso del año y un incremento acumulado de 1,15 gramos. Y la circunferencia escrotal igual. Podemos ver que eso sí se mantuvo un poco constante dentro del programa hasta ya más avanzado el tiempo. Y podemos ver incrementos un poco más pequeños porque son mediciones más pequeñas, más milimétricas. Vemos que hay un incremento de 0,1 centímetros, tiene un incremento anual apenas del 0,22 centímetros. Después pasamos para el peso a los 550 días, los 18 meses. Igual podemos ver el ascenso claro a nivel nacional. Para este podemos obtener valores un poco más altos, 80,9 gramos. 80,9 gramos en promedio. Y un valor acumulado en los últimos 20 años de 1,62 kilos era. Pero bueno, ya la circunferencia escrotal, igual vemos una medición un poco más, menos puntual. Pero sin embargo, igual vamos al ascenso. Cada milímetro es valor agregado. Tenemos un incremento acumulado del 0,14 centímetros.
Ya para las medidas de los 2 años, tanto como peso como circunferencia escrotal, aquí tenemos mediciones más erráticas porque eso fue algo que se implementó hace relativamente poco en el programa, con lo cual tenemos pocos datos. Los pocos datos que logramos recopilar que se hayan registrado desde el inicio del programa, ya que esto no se registraba habitualmente hasta hace unos años. Con lo cual estos valores pues de momento no nos dicen mucho. Sin embargo, aquí están. En el futuro incrementarán su precisión. Inclusive aquí podemos ver una regresión. Vemos que tenemos una reducción, según este gráfico, de 13,8 gramos y una reducción acumulada de 276 gramos. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, estas dos mediciones no tienen mucha precisión actualmente. Para la circunferencia escrotal vemos igual bastante errático el gráfico. Sí tenemos un incremento, pero relativamente poco. Podemos pasar a la consanguinidad. Saltó mucho. Vemos el mérito genético total también hacia el alza. Este gráfico sí nos menciona bastante sobre cómo nos encontramos genéticamente, ya que engloba todas las características. Entonces, en general, podemos ver que la genética de los animales van en ascenso. Tenemos una mejora de 0,021 unidades, porque esto no tiene, no se expresa en kilogramos o centímetros, sino en unidades. Y tenemos un incremento acumulado de 0,042 unidades. Para la consanguinidad, pues la vemos en ascenso. Esto puede ser un poco preocupante, sin embargo no tanto, ya que nos encontramos por debajo del 5% inclusive. En la literatura se muestra que los problemas comienzan a surgir por encima del 10%, entonces estamos a mitad del camino. Y es normal también que haya un incremento, ya que estamos fijando características, estamos fijando una raza, con lo cual la consanguinidad va a ser inevitable. Sin embargo, hay formas de manejarlo. Aquí podemos ver que tenemos un incremento anual de 0,09%, teniendo un incremento acumulado de 1,18%. En los últimos 20 años es lo que hemos incrementado de esa consanguinidad. Es bastante poco. Y bueno, ya para finalizar, las conclusiones de todo esto, lo que quiero transmitirles es que el uso de esta herramienta, de estos DEPs, nos da una confianza para la selección de los animales, ya que es información que se procesa para sacar todo lo que es ambiental, todo lo que no es genético y dándonos exclusivamente lo que se va a heredar a la siguiente generación, ya que no utilizarlos puede ser una lotería. Como podemos obtener animales buenos, podemos obtener animales malos o no mejorar del todo. Entonces estos DEPs nos dan un componente de aseguramiento. ¿Alguna consulta? El peso ideal a los 550 días. A los 18 meses. Peso base. Y ese valor, digamos, de los pesos, de los valores de referencia no se lo manejo, no lo tengo claro. Por eso fue algo que se generó desde el 2010 y de ahí van ascensos, ¿sí? Hay que recordar una cosa, que acá estamos hablando de ganado puro, que es lo que ustedes van a comprar para ir a mejorar a las fincas. Entonces, tal vez, no sé si usted se refería al peso a 550 en engorde o en ganado puro. Sí, sí, él hablaba ahorita o estaba hablando de los DEPs en reproductores. Entonces ha ido subiendo, no estaba hablando, digamos, de ganado engorde. Sí, para que aclarare por ahí que tal vez él no le respondiera. Bueno, agradecerle. Nos queda la última charla a cargo del ingeniero Pablo Rodríguez del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Después de esta charla vamos a tener un refrigerio
para que no se vayan a ir. Le vamos a dar chance un toquecito acá a Iván, que va a hacer un anuncio. Sí, que bueno, tenemos la semana de ferias que les mencionamos, ¿verdad? Los equipos hechos, lo que son motosierras, motoguadañas, sopladoras, bombas de motor, tienen un 10% de descuento y por la compra de un equipo de la marca Hecho se llevan una bombita de esta Royal Condor, pero de la línea Eres